Hola Wendy, ¿cómo estás? ¿Estás ahí en línea? Hola Sebastián, ¿me escuchas? Sí, Wendy, ¿tú me escuchas? Sí, perfecto. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, sí te escucho. ¿Están en la oficina o ya están en casa? Yo estoy en casa. Sara estaba en la oficina. Ujú. Ah, ok, ya, perfecto, gracias. Sara, Dime. hola. Mira, ya si la gente está en espera, hazles pasar nomás, porfa. Tengo a Aldo Canelos, María Ángela y una persona. ¿Te daba nomás pasar? Sí, gracias.
Hola, buenas noches con todos. Primero agradecerles por estar aquí puntuales. Vamos a comenzar en unos minutos, unos 4 minutos, hasta que se termine de conectar el resto de personas y damos inicio a la sesión.
Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida de parte del Centro de Mediación Inmediatec. Qué chévere poder tenerles otra vez en nuestro segmento de Sessions, que son programas que hemos desarrollado con la finalidad de fortalecer el conocimiento práctico del uso de medios alternativos de conflictos y que serán impartidos por referentes de la materia a nivel nacional e internacional. El día de hoy contamos con la valiosa participación del doctor Ramiro Salazar Cordero, experto en resolución de conflictos, que abordará sobre la mediación en la industria de la construcción. Presentaré brevemente a nuestro panelista. El doctor Ramiro es socio de Sosa y Salazar desde el 2000 y aquí se desempeña como director del área de solución de conflictos y director del área de contratación pública. Además, es mediador del Centro de Mediación Inmediatec en las materias de contratación pública, inmobiliario y construcción, civil y mercantil. Adicionalmente, el doctor Ramiro Salazar Cordero fue formado en negociación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y tiene estudios en otras prestigiosas universidades nacionales e internacionales. Y es profesor del área de alternativa de solución de conflictos, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor Ramiro Salazar Cordero, bienvenido a la Session 2. Buenas noches y buenas noches con todos. Gracias, muy amable. Les pido primero 1000 disculpas porque estoy intentando conectarme desde mi computador y la verdad es que no logro hacerlo. Una suerte de la falta de energía aquí en el lugar donde estoy, que es en la universidad. He terminado de dar clases en este minuto y la universidad ha vuelto a conectar el generador, lo cual hizo que se desconecten los Wi-Fi locales y estoy esperando a que tengamos nuevamente conexión de Wi-Fi de la universidad a mi computador para finalmente poder conectarme desde el computador. Pero no quiero dejar pasar el tiempo sin empezar con ustedes en lo que está previsto, que es la reunión y la conferencia del día de hoy. Así que mientras logro paralelamente a conversar con ustedes, conectarme acá en la universidad, pues vamos a ir avanzando. Yo quiero agradecer primero la invitación de Inmediatec a esta conferencia y pues por supuesto tener el mejor de los agradados para poder estar con ustedes presentes. Esto por una parte. Por otra parte, quisiera que empecemos tratando de llegar a una cercanía con lo que nosotros entendemos que es la mediación. La mediación es una herramienta para que dos partes que se encuentran en conflicto, dos partes adversariales, puedan negociar con la ayuda de un tercero neutral, imparcial. Esto no es una definición que nosotros hemos inventado, sino que es la definición que coincidencialmente trae la ley de arbitraje y mediación, ¿cierto? La mediación, entonces, podríamos perfectamente decir que es una forma de solución de conflictos, ¿sí?, en donde un tercero neutral, ¿sí?, ayuda a las partes a negociar. ¿Por qué necesitamos que a las partes les ayuden a negociar? Bueno, las partes necesitan la ayuda para negociar precisamente porque no han podido hacerlo por sí mismas. Y como no han podido hacerlo por sí mismas, pues entonces requieren de la ayuda de un tercero, que este tercero les pueda permitir de una o de otra manera llegar a un entendimiento. ¿Basado en qué? ¿O con respecto a qué? Con respecto a las necesidades que cada una de las partes tengan en la solución de su conflicto. Las partes tienen necesidades, evidentemente sí. Estas necesidades son las que hacen que estén en conflicto. Las necesidades no son otra cosa que lo que una parte va a requerir para satisfacer lo que carece, lo que le hace falta, y la otra parte también tiene sus propias carencias de lo que necesita para satisfacer lo que le hace falta. Así es como funciona
la vida de las personas. No importa si estas personas son personas naturales o son personas jurídicas. Esto es lo que hace que estén en conflicto. La carencia que tienen cada una de las partes para satisfacer lo que les hace falta. Esto es conocido como necesidades. Este tercero, que es conocido como mediador, en una mediación, valga la redundancia, lo que hace es ayudarles a las partes a entender sus carencias, a entender, por tanto, sus necesidades, no lo que las partes quieren o lo que las partes se les ocurre o lo que las partes buscan de manera antojadiza, no, lo que las partes efectivamente carecen y lo que efectivamente les hace falta. ¿Ok? Esto es lo que hace que las partes necesiten de un tercero porque no lograron entender, no lograron encontrar las necesidades, no lo lograron por sí mismas, entonces necesitan que un tercero les ayude a encontrar. Para esto es indispensable que las partes acudan a un centro de mediación. ¿Por qué a un centro de mediación? Porque según la legislación ecuatoriana, para que las partes tengan un servicio de mediación, es indispensable que este servicio de mediación sea brindado por un centro de mediación. No puede brindar un servicio de mediación cualquier persona que se le ocurra que puede hacerlo. Así no funciona. Las partes necesitan acudir a un centro de mediación para que este centro de mediación sea el que brinde el servicio a las partes. Entonces, necesitamos al mismo tiempo que el centro de mediación brinde que las partes acudan. Cualquiera de las partes, entonces, puede acudir a un centro de mediación y cualquiera de estas partes que puede acudir a un centro de mediación, entonces puede también solicitar la mediación. Por supuesto, puede solicitar la mediación y esa solicitud de mediación que hacen las partes, ¿sí?, es la que permite que el centro de mediación sea el que brinde el servicio. Es decir, este centro de mediación, que es el que va a brindar el servicio a las partes, ¿sí?, lo que hace es dar trámite, ¿sí?, y este dar trámite lo que permite a su vez es que el centro utilice los servicios de un tercero neutral llamado mediador que ha sido previamente calificado por este centro. Entonces, paso 1, vamos a requerir de acudir a un centro de mediación con una solicitud de mediación. Ese es el paso 1. ¿No es cierto? Acudir a un centro de mediación con una solicitud de mediación. Parecería ser que estoy en la espera, perdón que interrumpa, parecería ser que estoy en espera de la aceptación para conectarme con el... Ahorita le aceptamos, doctor. Muchas gracias. Estoy ya. Perfecto, voy a desconectarme entonces acá del teléfono, ¿correcto? ¿Listo? A ver, ¿me desconecté o no? ¿Estoy desconectado? No. Muy bien. Ahora sí. Y también. ¿Pantalla? Puedo compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, ahorita le habilitamos. Ok, gracias. ¿Está habilitado? Ujú.
Sí, me parece que ahí está habilitado. Y ahí estamos viendo su pantalla. Maravilla. Ok, entonces ahora sí estamos. Volvamos simplemente por un tema de orden nada más a estas láminas inmediatas anteriores que les estaba explicando, pero que no las estaba. Bien, entonces decíamos una definición rápida de mediación que creo que está absolutamente clara y entendida, y estábamos empezando a hablar de estas fases de la mediación en donde lo que tenemos es una presentación de una solicitud a un centro de mediación para que el centro de mediación nos dé trámite y nos ponga un tercero neutral que facilite el diálogo entre las partes. Esto permite que cada una de las partes, la que solicitó y la que no solicitó, reciban convocatorias, invitaciones a que el centro les reciba para que este tercero, que fue inmediatamente anterior, designado como el mediador, que el centro decide que va a ayudarles a las partes. No nos olvidemos que el mediador lo que hace es ayudarles a las partes a que negocien, porque solas no pudieron. ¿Okay? Este tercero que el centro decidió que es el que les va a ayudar a las partes a negociar, entonces se establece lo que se llama la audiencia de mediación, en donde las reuniones pueden ser ilimitadas o no, las que las partes decidan. ¿Sí? Son reuniones precisamente entre el mediador que el centro decidió y las partes, la que solicitó y la que acudió por esa convocatoria, esta invitación. Y es que esto prospera y camina, entonces llegan probablemente a una acta de mediación. Esta acta de mediación puede resolver todos los problemas o alguna parte de estos problemas. Y si es que no llegan a un acuerdo, entonces habrá una acta de imposibilidad. Imposibilidad porque no hubo acuerdo o imposibilidad porque alguna de las partes decidió no ir o abandonar la mediación. Este es, en términos generales y rápidamente, las fases de la mediación. Las fases de la mediación, entonces, como vemos, es un procedimiento absolutamente simple, absolutamente fácil, en donde ante una solicitud, una designación de un mediador, unas reuniones entre las partes, pueden llevar a un acuerdo, pueden llevar a una acta de divorcio. No es un tema complejo, no es un juicio, en realidad no es un juicio, insisto, es un procedimiento en que un tercero neutral ayuda a las partes a negociar. Entonces, como estamos claros de que les ayuda a las partes a negociar, tenemos que entrar en el campo indefectiblemente de la negociación. ¿Por qué? Porque con la negociación es con lo que se va a resolver el conflicto. Partes. En el campo de la construcción, pues los conflictos son ad infinitum. Conflictos en el campo de la construcción, ya los vamos a ir ejemplificando, son muchísimos. ¿Y qué es lo que sucede? Que las partes podrían resolver un conflicto en donde una de las partes sienta que ganó a la otra, ¿sí? O en donde las dos partes sientan que perdieron, o en donde ambas partes terminaron ganando. Con la mediación, lo que se busca es atender a las necesidades de ambos, por lo tanto, estar en el campo en que ambas partes terminen sintiendo que ganaron. Como ven, el tercero lo que busca es ayudarles a las partes a satisfacer sus necesidades. Porque el principio básico de la negociación es ese, un proceso en donde buscan satisfacer las necesidades. Eso es la negociación. Y el tercero neutral, llamado mediador, que el centro decidió que les va a ayudar a las partes, les ayuda en un proceso de negociación. ¿Para qué? Para que las partes satisfagan sus necesidades. Ese es el mecanismo que conocemos como mediación. Cero, que ayuda a las partes a que satisfagan sus necesidades a través de un proceso. Pero entonces, veamos rápidamente de qué sirve esta negociación. Si decíamos que las partes pueden terminar con un sentirse perdedoras, o que la una se sienta perdedora y la otra ganadora, y lo que buscamos es que ambas partes se sientan ganadoras. Entonces, la negociación va a servir para que ambos, con menos tiempo y menos costos, por favor, si alguien tiene abierto su micrófono, le pido que lo cierre para efectos de que no tengamos sonidos que afecten la atención de todos los demás. Parecería ser que alguien tiene abierto. Gracias, gracias. Entonces decíamos que la negociación, ayudada por este tercero neutral llamado mediador, lo que va a lograr, si es que las partes llegan a un acuerdo, es resultados más satisfactorios porque va a atender a las necesidades de ambos
en menos tiempo con menos costos. ¿Sí? Evidentemente, para que puedan llegar a acuerdos satisfactorios, para que satisfagan las necesidades del uno y del otro, es necesario mejorar la comunicación, mejorar la relación entre las partes. Y esto probablemente genera una relación a futuro. Es decir, no solamente logramos satisfacer las necesidades de las partes, sino que logramos un proceso en que las partes puedan comunicarse de mejor manera y que probablemente vuelvan a utilizar, ahora sí, ya solos, sin la ayuda permanente de este tercero neutral llamado mediador, vuelvan a retomar la posibilidad de negociar solos. Imagínense lo interesante que es. Entonces, un conflicto voy y resuelvo con la ayuda de un tercero neutral llamado mediador, y de ahí para adelante ya no necesito de este, ya aprendí, ya me enseñaron cómo abordar las necesidades de cada parte, y estas mismas partes a futuro, cada vez que tengan algún inconveniente, rápidamente van a poder abordar sus necesidades y van en base a una comunicación que ya aprendieron a tenerla de mejor manera y al manejo de una relación que ya aprendieron a tenerla de mejor manera en la mediación, entonces pueden resolverlas por sí mismas. Como vemos, esto es de gran ayuda, porque no es que cada vez que las partes tengan un conflicto tienen que ir a una mediación. No, la primera vez. Esto es, voy a decir alguna cosa que va a sonar como rara, pero esto es más o menos como cuando yo tengo una gripe, ¿m? Y voy donde el médico, y el médico me da algunas instrucciones y me cura la gripe con una receta, pero también me deja ya con unas instrucciones y me dice, a partir de ahora, tenga cuidado usted con esto, con esto, con esto y con esto. Es decir, el médico lo que me está diciendo es, oiga, yo lo que le estoy dando es una receta para curarle esta gripe, que ya no se pudo curar por sí mismo, pero de aquí para adelante, no siempre que usted sienta algún síntoma tiene que venir acá. Ya sabe que cuando tenga algún síntoma, en este caso sería un síntoma de conflicto, ya sabe cómo comunicarse, ya sabe cómo manejar y ya sabe cómo resolver. El médico me va a decir, la próxima vez que usted sienta una carraspera, un poquito de congestión, pues haga una vaporización con agüita de manzanilla, tome una limonada caliente, como la que veo que Micaela Salgado está tomando, ¿no es cierto? ¿Sí? Una limonada caliente con un poquito de limón, un poquito de, no sé, de miel de abeja, un poquito de jengibre. Vea usted, con eso usted va a resolver el tema. No necesita cada vez que tenga un síntoma venir donde el médico a que le recete medicina. Ya sabe usted cómo funciona. A lo mejor antes de dormir, tómese un paracetamol con una limonada caliente, duerma abrigado y al otro día se va a sentir mejor. Bueno, algo así pasa con la mediación. Con la mediación, las partes en ese momento resuelven el problema que no lo pudieron resolver antes por sí mismas, pero de aquí para adelante logra resultados a futuro de mejor comunicación, de mejor relación. Y eso es muy bueno porque en el campo de la construcción las relaciones no son para una sola vez. Por ejemplo, las constructoras tienen sus proveedores, como por ejemplo los proveedores que se encargan de la parte eléctrica. Esos son proveedores que deberían resolver sus conflictos y de ahí para adelante tener una relación diferente, ¿sí? Porque al constructor le interesa tener proveedores que sean de confianza, que sepan el trabajo que hacen y a su vez también a los proveedores les interesa tener constructoras que sepan que les van a cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema solamente de resolver este conflicto y nunca más volverse a ver. No es solamente de curarse esta gripe y nunca más voy a tener gripe. Las gripes van a venir, los conflictos van a venir. Lo importante es saber cómo manejar, ya no necesariamente yendo a mediación, ya no necesariamente yendo a un juicio, sino que por sí mismas. Esa es una de las grandes ventajas de lo importante que sirve la negociación asistida por un tercero que les enseña a las partes a resolver sus conflictos. ¿Ven? Las formas de negociación que existen ciertamente son aquellas en las que las partes buscan a través de sus posiciones satisfacer sus necesidades. No me importa lo que piense la otra, yo quiero resolver mi problema y no me importa lo que le interese o no a la parte contraria. Pero también existe la otra forma, la que ambas partes buscan satisfacer las necesidades propias y ajenas colaborativamente para lograr un beneficio mutuo que genere satisfacción de las necesidades actuales
y relación futura entre las partes. Lo que nosotros venimos diciendo y venimos sosteniendo entonces es que en el campo de la construcción es muy importante que prevalezca no solo la solución actual del conflicto actual, sino que se mantenga a futuro la relación. El constructor no es para una obra. El proveedor de bienes y servicios del constructor no es para una sola obra. El cliente del constructor se pretende que no sea para una sola compra de un inmueble, que no sea para una sola inversión, sino que sea una relación a largo plazo. Eso genera beneficio para ambas partes. Si es que nosotros estamos en la negociación por posiciones en donde no me interesa en la relación futura, en donde lo que quiero es satisfacer, es muy probable que ni siquiera llegue a un acuerdo, que ni siquiera resuelva el conflicto. Peor, que mantenga una relación a largo plazo. Los elementos que utilizamos entonces para esta negociación colaborativa, que es un elemento importante para poder resolver conflictos, son varios aspectos. Comunicación, ya lo habíamos dicho, mejorar la comunicación para que a futuro podamos tener una comunicación más fluida, que podamos entendernos de mejor manera. La comunicación se mejora principalmente entendiendo las necesidades de las partes. En este tema, la comunicación nos sirve para entender las necesidades de las partes, para que yo pueda expresar mis necesidades y la parte contraria pueda hacer lo propio, para que yo pueda entender las necesidades de la parte contraria y la parte contraria las mías. Entonces, manejar una buena comunicación de entendimiento de necesidades es fundamental. El manejo de la relación no significa que voy a ser amigo ni enemigo, significa que me voy a centrar no en ser amigo o enemigo, sino en resolver necesidades, carencias de necesidades, necesidades, opciones que sean respaldadas, es decir, que sean sólidas, que tengan un entendimiento de ambas partes, que tengan un respaldo que ambas partes lo entiendan con claridad. Como ven ustedes dentro del círculo están necesidades, opciones y respaldos que generen alternativas y compromisos que las partes puedan llevar a la práctica y que todos estos elementos funcionen ya de manera permanente, no solamente para la mediación en la que están, sino que a futuro sirvan de una base para que las partes puedan resolver sus conflictos sin necesidad de que permanentemente estén regresando a la vía judicial o a la vía de la mediación. La comunicación, principalmente, es una herramienta que todos la tenemos de naturaleza. Todos la tenemos, todos podemos comunicarnos, de una o de otra forma podemos comunicarnos. Pero claro, es importante que, como decimos, como vemos en el cuadrito anterior, esta comunicación atienda al entendimiento de necesidades, a la generación de opciones. Atienda a eso, la comunicación en negociación tiene que principalmente enfocarse en que las partes puedan entender necesidades y generar opciones. Eso es básico. La comunicación, entonces, que es una herramienta que todos la tenemos en negociación, sirve para que logremos necesidades identificadas y opciones que satisfagan esas necesidades. ¿Sí? Entonces, si atiende la comunicación al entendimiento de necesidades, ¿cómo genera opciones para satisfacer necesidades? Estoy dentro de una mediación. ¿El mediador me va a ayudar? Sí, pero yo también tengo que ayudarme a mí mismo, porque esto es, volvemos, como en la medicina. No solamente es cuestión de que el médico me dé una receta, yo también tengo que ayudarme. Si sigo saliendo al frío en la noche, por más medicina que el médico me dé, entonces, si logro identificar las necesidades, pero no genero opciones, entonces siempre voy a seguir teniendo las necesidades insatisfechas porque no genero opciones. ¿Cómo genero opciones? Las partes tienen que ir a dar ideas, se llama una lluvia de ideas. Vamos a evitar pensar en que no podemos encontrar soluciones, vamos a separar los minutos y vamos a dividir en pequeñas necesidades, ¿cierto? Entonces la necesidad de tiempo, de ejecución de la obra, la necesidad económica, la necesidad de plazos para los pagos, son necesidades que si las ponemos todas como una sola necesidad grande, va a ser más difícil encontrar una idea que satisfaga a las partes, pero sí podemos dividirlas. Entonces, a ver, trabajemos sobre la idea de plazos para la ejecución, cronograma de obra. ¿Okay? Vamos a trabajar sobre el cronograma, ideas para satisfacer la necesidad de cronograma de obra. En un caso seguramente es ágil, en el otro caso es dependiendo de las situaciones y complejidades
de la construcción, la mano de obra, la provisión de bienes y servicios, los mismos problemas del país, por ejemplo, la energía eléctrica. Ok, dividamos en pequeñas porciones de necesidades para que podamos encontrar ideas. ¿Ok? Esto ayuda a generar opciones. La relación entre las partes es muy importante. Acuérdense ustedes que decíamos que la comunicación es importante para entender las necesidades y generar opciones. Muy bien, pero y la relación entre las partes también es importante. Separar a las personas de las necesidades. Las necesidades es lo que nos enfoca en una negociación, no la relación de las personas. Yo no voy a resolver el ser amigo o enemigo, no, eso no, no. Nosotros nos enfocamos en las necesidades. Me voy a poner en los zapatos de la otra parte para entender necesidades, no para entender sus emociones. Puedo escucharle, sí, por supuesto, puedo no culparle a la otra parte, por supuesto, pero lo importante es el manejo de la relación por separado. Las necesidades es lo que vamos a trabajar, la relación se queda afuera de la mesa de negociaciones. Yo entiendo los afectos y desafectos, pero lo importante son las necesidades. Si yo no te caigo bien, bueno, no te caigo bien, pero eso no es un tema que vamos a resolverlo acá. Yo no necesito caerte bien ni mal, yo necesito resolver el tema de tiempos. Yo no necesito caerte bien ni mal, necesito resolver el tema de la parte económica pendiente. Yo necesito la calidad de la obra. Yo necesito cumplir con un cronograma. Eso es lo que yo necesito. Aparte de que no nos caigamos bien o que te parezca que estoy mal vestido, bien vestido, o que te parezca culpable de todos los males de la humanidad, pues sí, entiendo perfectamente. Pero acá lo que necesitamos es ser duros con el problema, ¿sí? Y construir una buena relación en base a ser duros con el problema, resolver el problema. Y cuando resolvamos los problemas, las necesidades, seguramente de eso van a quedar buenas relaciones. ¿Okay? De eso van a quedar las cordialidades, las amistades o no, pero de resolver el problema, porque mientras no resolvamos el problema, no vamos a tener una relación de cordialidad, no vamos a generar una relación a futuro. Mientras no satisfagamos las necesidades, la relación va a estar resquebrajada. Entonces pongámosla de lado un momento, resolvamos las necesidades y luego retomamos. Seguramente después nos tomaremos un café, después seguramente comeremos juntos, haremos un asado o lo que fuere, pero por el momento centrémonos en las necesidades. Así es como la técnica nos dice que debemos manejar el tema de comunicación, el tema de relación, el tema de identificación de necesidades, porque todo esto nos va a ayudar el mediador, sí, pero el mediador necesita que nosotros también nos ayudemos. Aquí sí, casi como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate que el mediador te ayudará. Si tú no te ayudas, el mediador no va a poder ayudar. ¿Ok? Pero hay personas difíciles. Pues, sí, yo soy un difícil. Reconozco que soy un difícil. Hay personas difíciles. Entonces, con las personas difíciles, evitemos los temas controversiales. Ayudémosle al mediador a que nos ayude. No seamos nosotros los que ponemos sobre la mesa los temas controversiales. ¿Sí? No, no vamos a poner temas controversiales como temas políticos, temas religiosos o temas en muchas ocasiones deportivos. Vean ustedes, no vamos a poner sobre la mesa temas personales. Temas personales no ayudan a identificar necesidades, ciertamente no. Los temas personales no ayudan a generar opciones, ciertamente no. Los temas controversiales, como política, como religión, como deporte, etcétera, son temas que abonan a que las partes generen contraposición. Los temas personales también. Yo soy bueno, tú eres malo. Yo cumplí, tú incumpliste. Son temas de visión de culpables. Y nosotros no vamos a lograr que las personas difíciles acepten culpabilidades, porque no es el objetivo de una mediación que acepten culpabilidades. ¿Cuál es el objetivo de una mediación, que es la negociación ayudada por un tercero neutral? Es encontrar satisfacción de necesidades. Volvamos siempre a pensar en eso. No culpables, no temas personales, no temas controversiales, ¿okay? Concentrados en las necesidades y en la búsqueda de soluciones. Es decir, según el cuadrito, comunicación para entender las necesidades y generar opciones, relación para dejar de lado
todos los temas controversiales. ¿Para qué? Para que todo esto se convierta en compromisos. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a lograr que las necesidades sean satisfechas, dejando de lado los temas controversiales, los temas personales, dejando de lado la búsqueda de culpables y concentrándonos en necesidades y en soluciones. Para todo esto es importante saber que a la negociación en mediación, porque insisto, la mediación es una negociación asistida por un tercero neutral de mediación. Entonces es la negociación en mediación, pues, normal. Voy a negociar con la ayuda de un tercero. Listo. Algún día espero no necesitar del tercero. Cuando aprenda a negociar, cuando aprenda a curarme de la gripe sin el médico, ya no iré donde el médico. Pero mientras necesite, vayan donde el mediador, vayan al centro de mediación, ¿no es cierto? Para que el centro de mediación les ponga un mediador y ese mediador les ayude a las partes a negociar, les asista a las partes en la negociación, les enseña a las partes a negociar y luego después ya se curarán la gripe, ya se curarán los conflictos sin la ayuda de ese tercero neutral llamado mediador. Inmediatec, por supuesto, tendrá mediadores o va a tener mediadores o tiene mediadores que les va a ayudar a las partes a encontrar una solución de sus problemas actuales y también les va a dejar la suficiente formación para que a futuro no tengan que volver. En una obra de construcción, existen sí o sí inconvenientes. Inconvenientes que van desde la definición exacta del alcance de la obra, ¿sí?, hasta el entendimiento de quién contrata la obra, de cuál es el alcance. Los adicionales generan conflictos en construcción. 100%. Los adicionales generan conflictos de construcción. Los alcances de la construcción generan conflictos de construcción. ¿Sí? Toda la ejecución en sí misma, lo que para una de las partes puede ser elementos que retrasan y justifican la ejecución de una obra, para la otra no. Todos estos son conflictos que están presentes en materia de construcción. Y todos estos conflictos, imagínense si tuvieran que cada uno de esos llevarlo a mediación o a un juicio. Sería gravísimo, porque las obras nunca terminarían. Las partes tienen que resolver sobre la marcha. Si hubo un retraso, hay que resolver ese conflicto sobre la marcha. Si hubo un adicional, hay que resolver el conflicto sobre la marcha. Si hubo un incumplimiento o no, hay que resolverlo sobre la marcha. Todos estos conflictos en materia de construcción son permanentes, en obras pequeñas, medianas o grandes. No importa el tamaño de la obra, es importante tener en cuenta de que esto requiere de una preparación cuando voy a ir a una mediación, pero también necesita un mínimo de preparación cuando voy a ir a una negociación directa, sin la ayuda de un mediador, porque el caso no amerita llevar a la mediación. Imagínense lo que es un conflicto por una medición de un adicional, de una obra complementaria, de una obra. Ir a una mediación, ir a un juicio, porque yo digo que la excavación fue de X metros cúbicos y la parte contraria dice no, pero ¿cómo vamos a medir? Bueno, aquí está el libro de obra y hay un conflicto. ¿Okay? Ese conflicto, si es que no lo resolvemos, imagínense, estamos apenas en cimientos y ya tenemos un primer conflicto. ¿Lo resolvemos llevándolo a mediación? ¿Lo resolvemos llevándolo a un juicio o lo resolvemos negociando directamente? Bueno, ya aprendimos cómo negociar en una mediación anterior y aprendimos. Entonces ahora vamos a negociar directamente. Entonces vamos a prepararnos para esto. Lo que para nosotros son los hechos, lo que para la otra parte son los hechos. Lo que nosotros necesitamos, lo que la otra parte necesita. Los criterios de validez de las opciones que tenemos y los criterios de validez de las opciones. Mi alternativa en caso de que no resuelvo, la alternativa de la otra parte en caso de que no resuelva. El acuerdo posible y cómo implementarlos. Con este cuadrito, nosotros podemos rápidamente, en cuestión de unos minutos, prepararnos para sentarnos a negociar con la parte contraria. Con la constructora, con el proveedor de bienes y servicios, rápidamente. Nos sentamos, unos minutos, preparamos y entonces ahora sí recibamos a la parte. Y lo vamos a resolver.
Y si se complejiza, vamos a Inmediatec, presentamos la solicitud, ya sabemos cómo funciona una solicitud, nos nombran un mediador, nos reunimos con la ayuda del mediador, el mediador nos va a preguntar lo mismo, ojo, cuáles son los hechos, cuáles son sus necesidades, cuáles son los de la otra parte, cuáles son las opciones, cuáles son los criterios, qué pasa si nos llegan a un acuerdo, cuál es el posible acuerdo y la interpretación. Como ven, esto funciona con la ayuda de un mediador o si es que nosotros aprendemos directamente. En Yo materia de... pensé que te fuiste, mamá. Yo pensé que saliste, mamita. Perdón, ¿alguna pregunta? Ok. Entonces, conforme lo dicho, nosotros lo que tenemos es aquí rápidamente una visión de cómo podemos utilizar la mediación para resolver conflictos y podemos utilizar la mediación en materia de construcción para aprender a resolver conflictos directamente. Tenemos entonces dos elementos que son muy importantes. Una, la ayuda de un centro de mediación como Inmediatec con sus mediadores para ayudarnos a resolver conflictos, pero al mismo tiempo para aprender a que a futuro no siempre vamos a necesitar de un mediador. ¿Ok? Hasta aquí rápidamente una pequeña visión, rapidísima. Quisiera escucharles a ustedes. Pregúntenme, por favor. Les escucho. Oh, sí. Creo que todo está claro. Micaela, Yo, yo, algún yo coincido que todo está bastante claro, doctor, pero me parecería interesante, no sé si es que tal vez nos puede compartir alguna experiencia sobre esta negociación sobre la marcha y la importancia en alguna construcción, tal vez algún caso que usted ha visto. Bueno, sí, o sea, evidentemente en materia de construcción, como menciono, los casos son pan nuestro de todos los días. Eh, Casos concretos de, de negociación asistida por un mediador en materia de construcción, pues, por ejemplo, en las entregas-recepciones. En las entregas-recepciones, con mucha frecuencia, ¿sí? Quien recibe la obra pasa a ser una suerte de inspección de lo que contrató, ¿no es cierto? ¿Sí? Si contrató la construcción de cosas desde las más básicas, llamémoslo así, una pequeña casa de campo, desde lo más pequeño, una pequeña casa de campo. Entonces, la entrega-recepción de la obra en donde no estamos hablando de obras grandes, de cientos de miles de dólares o de millones de dólares, pero tomemos la más básica de las obras, una construcción de una casa de campo, en donde hay un contrato probablemente, o en muchas ocasiones ni siquiera un contrato, sino simplemente un requerimiento de la obra. Pero digamos que tenemos un contrato en donde se establece lo que tiene que contemplar o lo que contempla la construcción de esta casa de 100 metros cuadrados, con algunas especificaciones de la estructura, algunas especificaciones de terminados, algunas especificaciones. Tomemos un ejemplo chiquito, como bien dice Micaela, un ejemplo concreto. Los acabados dice, por ejemplo, cerámica, ¿sí? Estándar. Eso pusieron en el contrato, cerámica estándar. Y cuando llega el dueño de la obra a recibir la obra, regresa a ver y dice, discúlpenme, pero esta no es cerámica estándar. ¿Cómo que no es cerámica estándar? El doctor, ¿qué va a decir? ¿Eso no es cerámica estándar? Sí, claro que es cerámica estándar. Y la cerámica estándar está en los baños, está en la cocina y probablemente como es casa de campo, está en toda la casa de campo. Entonces son 100 metros cuadrados de cerámica estándar en el piso, más las paredes de los baños y más alguna cenefa de cocina. Entonces, vamos a poner en redondos, hay 110 metros de cerámica o 120 metros de cerámica, 110 metros de cerámica estándar. Para el constructor esa es la cerámica estándar.
Para el dueño de la obra esa no es la cerámica estándar. ¿Cómo resolvemos eso? Ok, volvamos entonces a nuestro cuadro. Vean ustedes, ¿cómo resolvemos eso? Los hechos. ¿Cuáles son los hechos? El contrato dice cerámica estándar. Para mí cerámica estándar es la que está puesta. Para la otra parte cerámica estándar no es esa. Es una de mejor calidad, es una mate o brillante, no es la cerámica de 30 por 30, es una cerámica de un formato más grande. Ok, esos son los hechos, las necesidades. ¿Qué es lo que necesita el dueño de la obra? El dueño de la obra necesita probablemente duración, calidad, funcionalidad. Funcionalidad, calidad, duración. Funcionalidad, ¿qué es funcionalidad? Para el dueño de la obra, que sea antideslizante, que sea funcional, que sea una cerámica del color razonablemente que vaya adecuado a la obra. Bueno, esas son las necesidades del dueño de la obra, del constructor. El precio, seguramente. La calidad de un precio que sea dentro de lo que contrató, el metro de construcción con acabados estándar, ¿no es cierto? Estándar. ¿Mm? Veamos qué quiere decir estándar y vamos a seguir teniendo. ¿Cuáles son las opciones de solución? Veamos cuáles son las opciones de solución. Las opciones de solución para la necesidad del uno. ¿Aló? Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Yo tengo una inquietud respecto a los proyectos, ok, ya no una casa de campo, sino un condominio o un proyecto inmobiliario un poco más grande. Siempre se está sujeto a los permisos o autorizaciones por parte de los municipios para la construcción. ¿Es posible cuando existen cierto tipo de incumplimientos en los permisos o no se cumplió en el obtener el permiso que se necesitaba, poder mediar con la administración pública este tipo de inconvenientes o ya son procesos que van directo a sanción en ese aspecto? A ver, el primer punto es que para que yo pueda mediar, necesito que el tema a ser mediado, que el conflicto a ser mediado sea susceptible de ser transigido. Y la administración pública, con respecto a sus capacidades, no puede transigir. No puede transigir. Lo que la administración pública puede, por ejemplo, en este caso que usted menciona, es imponer la sanción, ¿sí? Y el administrado puede defenderse para demostrar que la sanción que le están poniendo o no cabe, ¿sí? O es menor. Pero ese es un tema de decisiones de la administración y las decisiones de la administración no pueden ser mediadas, tienen que ser cumplidas y el administrado tiene la posibilidad de defenderse. ¿Okay? Entonces, en concreto, en el tema de permisos no obtenidos y sanciones que la administración impone por permisos no obtenidos, la administración no puede mediar. El administrado tendrá que defenderse y tendrá que cobrar o una disminución de la sanción, de ser el caso, o un levantamiento de la sanción, una no imposición de la sanción, de ser el caso de acuerdo a la defensa que tenga. Aquí, en el ejemplo que usted pone, existe un doble elemento. Usted dice, la administración se demora en otorgar los permisos y después me pone sanciones. Entonces debo entender, mejor me corrige, que no teniendo un permiso yo empecé una obra, porque se demoraron, entonces yo empecé sin permiso y luego me imponen una sanción, porque se demoraron en otorgarme el permiso, pero claro, evidentemente ahí parecería ser que es muy complejo la defensa, porque sabemos ciertamente que mientras yo no tenga un permiso no puedo iniciar la obra. Y el argumento de defensa va a ser, la verdad, muy liviano cuando yo me defienda diciendo es que empecé la obra porque usted se me dio el permiso. Señor, usted va a ser más o menos como yo me pasé el semáforo en rojo porque se demoraba mucho en cambiar a verde. Doctor,
Claro que sí. Escucho. Sí, una pregunta más. ¿Hay ciertos proyectos que exigen pólizas de buen uso del anticipo para la ejecución de los proyectos inmobiliarios? Estos procedimientos, cuando hay cierta inconsistencia, ¿se pueden negociar respecto a las pólizas emitidas para la ejecución del proyecto inmobiliario? Pasa exactamente lo mismo. La póliza va de la mano de algunos elementos del proyecto inmobiliario. Entre otras cosas, pues va de la mano del valor del proyecto inmobiliario, de las condiciones del proyecto. Si usted a la administración le demuestra que las condiciones son diferentes, entonces no es que usted está negociando, usted se está defendiendo del requerimiento de una póliza por cobertura de un valor específico. La póliza, el valor específico, usted lo que hace es defenderse en realidad, no negociar, sino defenderse frente a la autoridad administrativa de que le requieran una póliza por un valor que no corresponde porque el proyecto no tiene los elementos que la administración sostiene que tienen para exigirle. Entonces, la administración va a decidir finalmente, no va a negociar. La administración va a decidir. Parecería ser que eso es una negociación, en realidad no es una negociación. Usted se defiende con los argumentos que correspondan respecto al monto de la póliza que le está pidiendo la administración. Si usted logra demostrarle a la administración que los elementos que la administración contempla como aquellos que justifican el requerimiento de una póliza por un valor específico no están presentes, la administración va a tener que dar marcha atrás y va a tener que aceptar que la póliza es del valor de acuerdo a las condiciones de lo que usted se defiende. No sé si eso ayuda. Gracias, doctor. Y hay una pregunta más de Manuel Anchundia, que está levantando la mano para poder pasar. No, yo también. También, sí, no hay problema. Vamos a Buenas, atenderlas. buenas noches con todos, buenas noches, doctor. Mi pregunta más bien va siendo como un ejemplo práctico. Supongamos de que yo eventualmente contrato una constructora para que eh, realice los estudios de suelo de un terreno y me construya una casa. Supongamos que un año después esta casa empieza a tener problemas estructurales y el origen de esto fue porque no se hizo el cambio de suelo que también había contratado en esa construcción. Pero en ese año yo también aseguré, por así decirlo, el inmueble. ¿Contra quién debería dirigir la mediación? ¿Contra la aseguradora o en este caso en contra de la constructora que realizó mal la construcción? Él me está planteando tres, eh, tres hechos. Según el cuadro que tenemos de frente, usted está planteando tres hechos diferentes. ¿Sí? El uno es los estudios de suelo, el otro es la construcción de la obra basado en esos estudios de suelo y el otro es el aseguramiento de la obra basado en la obra final. ¿Ok? Si es que llega a haber algún tipo de inconveniente y usted va a reclamarle a la aseguradora, es muy posible que la aseguradora le niegue su reclamo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la aseguradora llega a entender que usted tuvo una contratación o una ejecución de la obra que no le cubre de acuerdo a la póliza. ¿Ok? Entonces, usted tiene ahí la posibilidad, dependiendo de cuál es de cuál de los tres, ¿no es cierto?, considera usted que tiene la responsabilidad de los hechos. Podría usted requerirle a cualquiera de los tres para que responda por la responsabilidad de los hechos en un proceso de negociación asistida por un mediador llamado mediación. Por ejemplo, si es que quien realizó los estudios fue una persona natural o jurídica y los estudios estuvieron errados y se ejecutó la obra en base a esos estudios, muy probablemente a quien usted tenga que acudir para llevarle a una mediación es a la empresa o a la persona natural o jurídica que realizó los estudios, porque la ejecución de la obra se basó en esos estudios. Entonces, la ejecutora de la obra, la constructora,
Si usted les lleva a una mediación, va a decir, pero yo ejecuté tal cual los estudios. Entonces, lo que está sucediendo con la obra, pues yo no tengo responsabilidad. Y va a ser muy difícil que usted logre llegar a cualquier tipo de entendimiento con la Corte. Será quien realizó los estudios. Y si le lleva una mediación a la aseguradora seguramente va a decir, según el contrato, si es que yo encontraba un vicio oculto, entonces yo podía negar la reclamación de la póliza. Y aquí, del informe que yo tengo, usted ejecutó una obra basada en unos estudios equivocados y los problemas que está teniendo de cuarteamiento o de que se cayó o lo que fuere, pues no cubre la póliza porque la póliza tiene una cláusula. Entonces, usted tendrá que analizar los hechos. Por eso es importante que en la preparación usted analice los hechos para saber primero a quién le va a pedir que vaya a la mediación, ¿correcto? Doctor, sí podría ser mi pregunta. Puesto, para eso estamos. Con respecto a la ley de propiedad horizontal establece que no se puede negociar un inmueble si no están las áreas comunales completamente terminadas. En este caso, si el área comunal fue abandonada, pero sin embargo se negoció todo el edificio, en este caso, ¿se podría acordar algo a pesar de que la ley establece taxativamente el asunto de que no se pueden negociar, pero ya hay escrituras, ya todo el edificio se está usando? A ver, volvemos al punto de partida. Hay que revisar los hechos y primero identificar a quién yo voy a llamarle a un proceso de mediación. ¿Sí? En este caso, me suena a que la constructora tendría que ser llamada a una proceso de mediación. Probablemente la constructora exista o no. Ese es un tema. O sea, son hechos. Yo analizo primero los hechos y de acuerdo a los hechos, entonces sé a quién voy a pedir que acuda a la mediación. Volvamos a la lámina de las fases de la mediación. Presentar una solicitud para que el centro convoque a las partes. ¿Quiénes son las partes? Entonces, seguramente en lo que usted me está mencionando, las partes van a ser probablemente, estoy imaginando, porque los hechos que usted me está contando son muy poquitos, ¿no es cierto? Estamos tratando de encontrar rápidamente una respuesta, pero muy probablemente va a ser la administración del edificio, ¿m? En representación de los copropietarios del edificio, y la otra parte va a ser la constructora, porque estamos hablando de áreas comunales que fueron entregadas, recibidas o no, fueron terminadas o no, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por el un lado, la administración del edificio en representación de los copropietarios del edificio o junto, queramos verlo, dependiendo del caso, ¿sí? Y la constructora. Usted me va a decir, hay otros elementos. Bueno, la verdad es que el tiempo que tenemos es escaso, pero volvemos al punto de partida. No olvide usted que los hechos es importante. Hay otros elementos y usted me va a decir, pero ya no hay el constructor. La compañía que construyó fue hace años y ya desapareció. Esos son otros hechos. Entonces, ¿a quién le vamos a llevar a una mediación si ya no hay la constructora? ¿Quiénes fueron los accionistas? No, es que no era una persona jurídica. Son otros hechos, es una persona natural. Ya no hay, ya pasaron 20 años. Bueno, la ley le da responsabilidad por 10, o sea, dependiendo de los hechos, ¿okay? Dependiendo de los hechos. Analizamos los hechos, vemos a quién le vamos a convocar. Si son dentro de los 10 años y ya fue una persona natural, entonces seguramente a los herederos. No, no hay herederos, todos se murieron. Va a depender de los hechos, que va a depender de los hechos, pero en principio, asumiendo de que si hay un constructor y que si hay una administración de conjunto o el edificio, pues esas son las partes. Y luego vamos a analizar las necesidades del edificio y las necesidades, y volvemos al cuadro que está al frente, y volvemos al cuadro que está. No sé si eso ayuda. Son muy pocos los elementos que tenemos en una pregunta rápida, pero para tener una idea. Sí, doctor, gracias. Era Gracias, un doctor. poco el tema de
de si afecta eso, porque claro, ya tengo una escritura, por ejemplo, soy la oficina 107, tengo la escritura, está mi nombre, y ahora vemos que que existe un artículo que dice no, pues no, no se podía dar transferencias de dominio mientras no existan, se terminen las áreas comunales. Entonces siempre le queda la duda a uno si eso afecta en algo a la persona que compró y que ya tiene su nombre la oficina. Las áreas comunales son, como su palabra lo indica, comunales. Entonces, quien tiene la reclamación de por medio es la administración del edificio, que es la que Sí, asume. en cuanto a la legitimación activa, sí la tengo claro, pero digamos, mi preocupación es si llegara de alguna manera a afectarme, a afectar a los copropietarios el hecho de que se dieron escrituras sin haberse cumplido un requisito que establece la ley. Por ejemplo, la ley de propiedad horizontal también establece el certificado de expensas y digamos que la escritura no se hubiese dado con el certificado. ¿Hay alguna afectación a la escritura? Ese tipo de duda era la que tenía yo, más que la legitimación activa. Ok, en ese tipo de casos, probablemente la escritura podría llegar a ser nula, si es que vamos a un proceso judicial, ¿sí? Por falta de requisitos que son indispensables para la validez. Pero en términos generales, habría que revisar si es que ese es uno de aquellos requisitos que la ley lo considera como insalvables, como no subsanables. eh, Probablemente tendríamos una, una escritura nula. Y la nulidad vuelve las cosas a su estado anterior. Y volver las cosas a su estado anterior significa devuélvame lo que yo le pagué por el inmueble. Y tendríamos que ir a un proceso seguramente para que nos devuelvan. Y seguramente la defensa de la constructora, si existe todavía, va a ser, ok, le devuelvo, pero menos el tiempo que usó. Y el juez va a tener que decidir. Es decir, es un tema hartamente complejo. Entonces, si es que yo me pongo a analizar eso, muy probablemente lo que haría, sinceramente, más allá de buscar una nulidad y que me devuelvan el dinero porque las áreas comunales, volver al cuadro. ¿Cuáles son las necesidades? ¿La necesidad cuál es? Que se terminen las áreas comunales. Entonces, administración, pídale una mediación y vamos a llegar a un acuerdo acerca de las necesidades. Porque lo otro no es lo que yo necesito. La verdad no es lo que yo necesito. Salvo que lo que necesite es que le devuelvan el dinero y que usted devuelva el inmueble y que se liquide en un juicio lo uno y lo otro y después de 10 años de juicio. Yo seguramente no necesito eso. Entonces voy al cuadro y el cuadro me dice identificar nuestras necesidades y ordenarlas de importancia. La otra parte seguramente tampoco necesita 10 años de juicio. Entonces vuelvo al cuadro. Y cuando vuelvo al cuadro, vuelvo al proceso de mediación y digo, solicitemos la mediación para que me pongan un mediador y vamos a un proceso. Gracias, Hoy doctor. día volvemos a esto. ¿Ok? Gracias, doctor. Voy a dar lectura a dos preguntas más y a pesar de que ha sido un abreboca muy interesante, estoy segura de que podríamos quedarnos conversando toda la noche sobre cada particularidad. La primera pregunta es si es que la mediación se puede aplicar a costos impagos por alícuotas acumuladas, por ejemplo. ¿Se puede considerar la aplicación de sanciones en la mediación si se incumple el acuerdo? Esa es una sola pregunta. Sí, es una sola pregunta. La verdad es una sola pregunta que tiene dos aristas. La primera, si se puede llegar a acuerdos por alícuotas impagas, sí, se puede ir a una mediación y sí, por supuesto, se puede llegar a acuerdos. Es perfectamente viable porque ahí son dos partes particulares, valga la redundancia, que están en un conflicto que es básicamente obligaciones. Puedes llegar a acuerdos, hay que volver a los hechos, hay que volver a las necesidades, qué necesita la administración, qué necesita el condominio moroso, pues llamarlo de alguna manera, cuáles son las opciones de salida, cuáles son los criterios de validez, etcétera. El cuadro se aplica perfectamente a este caso. Perfectamente igual. Llega a un acuerdo, como dice el cuadro, cuál sería el proceso de acuerdo y cuál sería la forma de implementación. Una vez que tenemos ese acuerdo, si es que se llega a incumplir, la norma lo que establece es que se puede ejecutar
y ya no necesitamos ir a un juicio, sino necesitamos ir a una ejecución. ¿Ok? Que en el acuerdo se puede establecer sanciones por incumplimiento. Yo no les llamaría sanciones, o si quiero les damos sanciones, pero puede ser un componente del acuerdo. Estas son las opciones, esta es la forma en que se va a implementar, y si no se cumple, entonces existe una multa, existe un interés, existe lo que fuera. Eso puede constar, y esa es la segunda parte de la pregunta, se puede hacer constar en este acuerdo posible, ¿sí? Precisamente este tipo de sanciones, como llama la persona que hace. Lo importante de esto es que si el proceso va a una mediación y se incumple, es directo a la ejecución. No hay juicio de por medio. Es decir, nos hemos librado de un juicio ejecutivo para cobrar alícuotas, sí, pero juicio. Muchas gracias, doctor. Y también muchas gracias, María Elena, por la pregunta. La última pregunta es de la doctora Susana Robalino y su pregunta es, ¿puedo mediar la no devolución de las garantías que el municipio de Quito exige para iniciar la obra de construcción? La no devolución de las garantías para iniciar la ejecución de una obra de construcción. ¿Qué es la no devolución? A ver, ¿eso significa que el municipio se niega a devolver las garantías? Yo puedo llegar a un acuerdo con el municipio. Lo dicho, el municipio, el ente administrativo, sea el que sea, cualquier administrador de la cosa pública, no puede mediar con respecto a sus decisiones. ¿Ok? Lo que sí puede haber es una defensa de las decisiones del administrador, en este caso del administrador del GAT, es decir, del gobierno autónomo descentralizado, sea de Quito, de Ambato, de Cuenca, de donde fuere, la decisión de no devolver garantías entregadas, ¿sí? Y que hacen que yo mantenga una obligación de renovación en la compañía de seguros. No es que yo puedo negociar o mediar, yo puedo defenderme con respecto a esa decisión a través de procedimientos administrativos o contenciosos. Lamentablemente, sobre temas de decisión administrativa, el administrador de la cosa pública no puede llegar a acuerdos porque no es algo que está dentro de sus facultades de transigir. El administrador decide devolver o no, en este caso concreto de la pregunta. No puede transigir en lo que él puede decidir. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Ramiro. Su aporte en Inmediatec sin duda es invaluable y además agradecemos a todos los participantes que se han conectado en este día. Considero valioso resaltar la importancia de la negociación sobre la marcha en el ámbito de la construcción y esperamos volver a contar con su participación en sesiones futuras. Una buena noche con todos. Gracias, muy amables. Buen fin de semana largo y cualquier cosa estoy a la entera disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, doctor.